Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Dicen que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Primero, que estaríamos festejando algo que no existe, porque la libertad de prensa no existe ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Lo que existe es la libertad de empresa. Las empresas periodísticas ponen, a través de los editorialistas, su opinión en juego y sirven a los intereses con los que fueron montados. Sin ir más lejos, este programa, porque tiene sensibilidad con el trabajador, está patrocinado por sindicatos. Y los sindicatos obviamente participan no solo por la audiencia que tenemos, sino porque lo que nosotros defendemos coincide con el pensamiento del trabajador organizado. Siempre, para poder hablar de la prensa, tiene que averiguarse quién está atrás, quién banca, quién sostiene. Desde hace muchísimo tiempo, ya unos 40 años, los fondos buitre se han hecho cargo de la prensa universal. Y entonces, controlando la opinión, logran hacer pingües negocios con los países que tienen sujetos como colonia. Y cuando aparecen algunos cachivaches como el que hay en la Argentina en este momento como principal empleado público, que se desespera por ir a ponerse de rodilla, como arquero que fue de Chacarita Juniors, sin rodilleras, frente a Trump o frente a Netanyahu o frente a cualquiera de los personajes universales que existen y que miran con codicia el territorio argentino, todo eso se puede cubrir con lo que el mismo cachivache llama como los ensobrados, porque él está acostumbrado a ensobrar y tiene periodistas que trabajan por sobres. Entonces, cuando hablamos de la libertad de prensa, empecemos por decir que no existe, que hoy no es el Día Internacional de la Libertad de Prensa, hoy es el Día de la Libertad de Empresa. El que pone una empresa periodística la pone para servir un determinado interés, que puede ser cultural, político, deportivo, el que fuere, pero siempre porque se sirve un interés. Este programa que usted está escuchando está montado y puesto desde un pensamiento político para defender a un determinado sector de la sociedad. O sea, a nosotros nos patrocinan los que coinciden. Y frente a esta situación, lo que usted puede tener como libertad es el momento en que abrimos el micrófono para que usted se exprese. Y ahí usted lo sabe muy bien, que usted habla y dice lo que siente, lo que piensa, y que su mensaje sale al aire sin ninguna clase de censura. Y por eso transformamos este programa en el primer programa interactivo de la radio, donde no solamente nos escuchan, sino que los escuchamos. El creer que existe la libertad de prensa es como pensar que los Reyes Magos de verdad son los que concurren a dejar los regalos de los chicos. O sea, estamos frente a una situación de credibilidad, pero no de realidad. Y entonces, muchos escuchan que los programas sostienen la libertad de prensa y que cada quien puede decir lo que le parece y que se publica toda la información. Y alguna vez, una de mis hijas, cuando estábamos almorzando, me discutía porque lo había leído en el diario. Le pregunté a mi hija menor quién creía que hacía los diarios, y me dijo los periodistas. ¿Y de qué te parece que trabaja tu padre? Y entonces me quedó mirando y me dice, ¿qué? ¿No es verdad? Y le expliqué que una cosa es lo publicado y otra cosa es lo verificado de esa publicación como verdad real. No sé si lo habrá entendido definitivamente porque tenía una edad de crecimiento, pero seguramente se habrá quedado pensando que no porque estuviera en el diario era una verdad revelada. Y esto sirve para acompañar el día de hoy, donde nos quieren hacer creer que existe la libertad de prensa.
y lo que existe es la libertad de empresa, al punto tal que nadie puede sostener un medio de difusión a pérdida, salvo que esté defendiendo otros intereses, como el caso de los fondos buitre que se han apropiado de gran parte de la prensa mundial. Manejar la opinión a través de la penetración periodística es uno de los grandes negocios para después ir en la especulación financiera y, por último, tener dominado a los pueblos. Pero que existe libertad de prensa es mentira, no existe. Existe libertad de empresa. Se publica y se difunde lo que le conviene a la empresa o a los patrocinantes de esa empresa. Y entonces, entendiendo este principio, deben revalorizar ustedes el hecho que sin censura abramos los teléfonos para que usted se pueda expresar con libertad. Esa libertad que la tiene que evaluar, que no debe ser solamente un libro de queja, que tiene que ser aprovechado con inteligencia cada vez que ustedes toman un teléfono para llamar a este programa. Por eso, ser periodista no es solamente que se acepte nuestra opinión. Ser periodista es interpretar esencialmente la opinión de los demás. El periodista debe ser objetivo, pero como es un ser humano es a su vez subjetivo, si no sería muy aburrido el mundo. Y entonces, entre la objetividad y la subjetividad, pasa lo que es la trascendencia del hecho que se transforma en noticia. ¿Y cómo se dice o se decía en la jerga de los estudiantes de periodismo? Que si un perro mordía a un hombre no era noticia, pero que si un hombre mordía a un perro sí lo era. Sin embargo, tampoco es cierto, porque si el perro muerde a un presidente de la nación, dicho sea de paso, ¿dónde estarán los perros de Milei? Digo, si un perro muerde a un presidente de la nación, es noticia. Mientras que entonces estamos midiendo lo que es la trascendencia del hecho. Si un accidente ocurre en Buenos Aires y no tiene consecuencias de vida o muerte, es una noticia que interesa en el ámbito porteño. Ahora, si el accidente tiene muertos, la noticia se transforma ya en nacional y según la cantidad de personas fallecidas podría ser hasta internacional. Es el mismo accidente, pero en tres categorías distintas para la interpretación de la difusión. Lo que interesa a un sector, lo que interesa a todo un país o lo que interesa al mundo. Esa escala es la que, con acierto y desaciertos, lo manejan los editorialistas de las grandes empresas periodísticas. Y cuando un editorialista llega a tal que tiene opinión propia y la puede vertir porque tiene fundamentos y formación para poderlo hacer, es porque en la escala periodística ya hizo su carrera de reportero, de cronista, de redactor y después recién para poder pasar a ser editorialista. Por eso, todo esto que se cuenta acerca de la libertad de prensa es un fenomenal cuento porque no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. Y las empresas periodísticas sirven intereses que pueden ser de los avisadores, que pueden ser política, que pueden ser comerciales, que pueden ser deportivas, pero se sirve siempre a un objetivo, a un público y a un interés. Nosotros hacemos lo mejor que podemos un programa periodístico, pero está al servicio del movimiento nacional, esencialmente del peronismo, y entonces no lo ocultamos, lo decimos públicamente y lo ponemos con mucha satisfacción al servicio de la subjetividad de un pensamiento político que hizo feliz a mucha gente durante mucho tiempo. Bienvenido al Día de la Libertad de Empresa. Esta empresa, esta pyme, humilde, con el apoyo de los gremios, le permite a usted que con libertad pueda usar el teléfono y decir lo que piensa. Valórelo, porque la libertad de prensa no existe, existe la libertad de empresa. Y esto lo podemos hacer porque los sindicatos están conformados por el aporte de los trabajadores. Y los trabajadores suelen escuchar con mucha más atención a sus pares que los empresarios, que los gobiernos y que todos aquellos que tienen intereses ya concretos y en objetivos mucho más claros. Por eso, valore lo que le ofrecemos, valore lo que le damos a diario, goce
del momento de poderse expresar en este programa interactivo donde nosotros somos escuchados, por suerte, por mucha gente y también los escuchamos a ustedes. Porque la voz del pueblo, para nosotros, es la voz de Dios, aunque no nos guste lo que escuchamos o aunque lo que se esté diciendo no esté ajustado a la realidad. Ustedes tienen la posibilidad de gozar de esta libertad. Aprovéchela, porque el día que no esté, el día que falte, el día que no haya un programa interactivo o el día que no se lo dejen a ustedes expresar con libertad, recién se va a dar cuenta lo que es la libertad, porque la libertad se valora cuando se pierde. Y a este programa ida y vuelta, en este programa interactivo, hay que agradecer eternamente al movimiento obrero organizado que sostiene esta libertad de la que usted, oyente de ayer y hoy, goza.